Bien, continuando con la modelación, hoy nos toca ver el modelo del conducto forzado y el modelo de la turbina hidráulica. ¿Qué aspectos distinguimos en una central hidráulica? El modelo debe ser lo más sencillo posible, pero que se aproxime lo más al caso real. Primero, vamos a distinguir el reservorio de agua. El conducto forzado y la llegada a la turbina a través del distribuidor. El distribuidor lo vamos a simbolizar con la letra G. Acá tenemos la turbina hidráulica que acciona al generador. El generador. Bien, indiquemos la longitud de la tubería forzada con N mayúscula, la altura del agua desde el reservorio hasta la sala de máquinas vamos a designar con la letra H. Con la letra H. Bien, en una central hidráulica es importante considerar el caudal y como señal de salida vamos a tener el torque mecánico o la potencia mecánica que acciona al generador. Entonces, el caudal que lo vamos a designar con la letra Q es función de la altura, la velocidad de la turbina y la posición del distribuidor. Llamaremos ecuación 1. Y la segunda ecuación, la salida, que es la que nos interesa encontrar, es el torque mecánico. El torque mecánico también es función de la altura, la velocidad de la turbina y la posición del distribuidor. Vamos simbolizando. H, la altura del reservorio de agua. Hasta la sala de máquinas. N nos va a representar la velocidad de la turbina. La velocidad de la turbina. Y G es la posición del distribuidor, que también se llama la aguja en una central, ¿no? Posición del distribuidor. Habíamos dicho, ecuación 2 llamaremos, que en modelos matemáticos no se toman las variables, en este caso las variables H, N y G, en sus valores, ¿no? Sino debemos linealizarlo. En el campo infinitesimal, escribir por incrementos. Entonces, vamos a linealizar estas dos ecuaciones. Linealizando. 1 y 2 y representando por unidad, es decir, con referencia a sus valores, ¿no? De las variables, valores nominales. El proceso de linealización consiste en no tomar los valores Q, sino incremento de Q, pero como está en por unidad respecto al caudal nominal. Es una ecuación lineal, pero tiene tres variables. Una ecuación lineal es una recta, en este caso con tres variables va a ser un plano. En forma general diremos un coeficiente A11 por la variación de la altura a la altura nominal, más A12 la variación de la velocidad a la velocidad nominal en por unidad, más A13
variación de la posición del distribuidor a la posición nominal. Entonces la ecuación 1, linealizada y en por unidad va tomando esta expresión. 1' llamaremos. Igual hacemos con el torque mecánico. O sea, T sub M estamos llamando torque mecánico o potencia mecánica a la salida, que es la fuerza que activa al generador. Q, obviamente, hemos indicado como caudal, ¿no? Caudal. Bien, la segunda ecuación, linealizada y en torno a sus puntos de operación para que sea en por unidad, vamos a tener variación del torque mecánico al torque mecánico nominal. También es una ecuación que depende de 3 variables, pero ecuación lineal vamos a tomar, entonces tomemos la ecuación de un plano. Es decir, coeficientes, A21 por la variación de la altura a la altura nominal, más A22, variación de la velocidad a la velocidad nominal, más A23, variación de la posición del distribuidor a la posición nominal, la ecuación 2'. Bien, ahora debemos definir cuál es la ley física que gobierna este proceso. La ley física del proceso es la segunda ley de Newton. ¿Qué nos dice la segunda ley de Newton? Fuerza es igual a masa por aceleración. Esa es la segunda ley de Newton, ¿no? Vamos a escribir el segundo miembro primero y luego el primer miembro. Entonces, voy a poner los parámetros y luego hacemos un análisis de dimensiones. La longitud, el área de la tubería forzada. Es decir, si hacemos un corte en la tubería, el área de esta tubería. Esa superficie es constante, ¿no es cierto? El peso específico del agua y la variación o la derivada de la velocidad respecto del tiempo, pero lineal, del incremento de la velocidad respecto del tiempo. Va a ser igual. Como es una caída, surge un signo negativo, menos el área, el peso específico del agua, la gravedad y la variación de la altura. La variación de la altura. Bien, haremos un análisis unitario de dimensiones para ver qué es lo que sucede aquí. La derivada de la velocidad, sabemos de física, nos representa la aceleración. La aceleración, ¿no? Esta B estamos tomando velocidad en la tubería. O sea, B sería la velocidad del agua en la tubería. Bien, la derivada de la velocidad es la aceleración. Las variables las estamos tomando incrementales a fin de linealizar. Entonces, todo esto tuviera que representarnos la masa. Masa por aceleración. Y el segundo miembro tuviera que ser la fuerza. Pero haremos el análisis dimensional. La longitud, el área, el peso específico. La longitud está dada en metros. El área en metro cuadrado. M nomás pondremos, metro cuadrado.
El peso específico del agua, kilogramo por metro cúbico. Kilogramo por metro cúbico. Aquí metro cuadrado por metro con metro cúbico se van. ¿Y qué unidades nos quedan? Kilogramos. Kilogramos son unidades de masa. Entonces, masa derivada de la velocidad es aceleración, masa por aceleración. ¿Qué unidades va a tener el segundo miembro? El área, el peso específico, la gravedad, la variación de la altura. El área en metro cuadrado. Peso específico del agua, kilogramo metro cúbico. Gravedad, metro sobre segundo al cuadrado. La altura, metro. Metro cuadrado por metro cancela a metro cúbico. Kilogramo, metro sobre el segundo cuadrado son unidades Joule, ¿no? Entonces son unidades de fuerza. Fuerza. Todo esto nos representa fuerza. Y estamos identificando que la ley física de este proceso es la segunda ley de Newton, la segunda ley de Newton, ¿no? Bien, ahora, continuemos. Acá podemos cancelar el área, el peso específico del agua, ¿no es cierto? Y despejar la variación de la velocidad. La derivada de la variación de velocidad respecto del tiempo igual a menos la gravedad dividida entre la longitud por la variación de la altura. Bueno, ahora vamos a referir a sus valores por unidad. Es decir, voy a multiplicar y dividir en el primer miembro por la velocidad nominal. No afectamos en nada, ¿verdad? Velocidad nominal, velocidad nominal. En el segundo miembro lo mismo. Multiplicamos y dividimos entre la altura nominal. ¿De dónde salen estos valores? Por ejemplo, la altura nominal. Para una determinada potencia de una central hidráulica necesitamos una determinada altura de agua del reservorio. Ese es el valor nominal. Bueno, habiendo aclarado aquello, ahora haremos operaciones. Esa velocidad la voy a introducir a la derivada porque es constante. Variación de velocidad a velocidad nominal respecto del tiempo. Y la velocidad del numerador pasa al segundo miembro a dividir. Va a ser menos la gravedad, la longitud de la tubería forzada, velocidad nominal. Por la altura nominal. La altura nominal y todo por delta H, incremento de altura a altura nominal. Ahora, haremos un análisis de dimensiones de este factor. La gravedad, la altura nominal, la longitud, la velocidad nominal. La gravedad está dada en metro sobre segundo cuadrado, ¿no es cierto? La altura en metros. En el denominador, la longitud de la tubería forzada en metros y la velocidad en metro sobre segundo. Simplificamos. Metro se va con metro, metro se va con metro y una vez segundos. Entonces todo esto había tenido unidades de 1 sobre segundo.
pero son constantes. La gravedad del lugar no varía. La altura nominal es constante, la longitud de la tubería forzada es constante y la velocidad nominal también es un dato constante. Entonces todo esto vamos a definir como una constante de tiempo que la vamos a llamar T, la inversa de una constante de tiempo, ¿no? 1 sobre TW. Sus unidades son 1 sobre segundo. En consecuencia, guardaremos este valor. TW, invirtiendo, va a ser la longitud de la tubería forzada, la velocidad, la gravedad y la altura nominal. Esa constante recibe el nombre en la bibliografía como constante de tiempo. Del agua. La enmarcaremos porque eso vamos a usar en nuestro modelo. Entonces, reemplazando, vamos a tener la derivada de la variación de velocidad a la velocidad nominal respecto del tiempo había sido igual a menos 1 sobre la constante de tiempo TW por la variación de la altura a la altura nominal. ¿De acuerdo? Ahora, en esta expresión, en el primer miembro voy a multiplicar y dividir por la sección, por el área de la tubería forzada. Es decir, multiplicamos por A y dividimos entre A. Como el área es constante, eso no varía, podemos introducir a la derivada, quedándonos derivada del área por la variación de velocidad respecto del tiempo dividido entre área por velocidad nominal. Hagamos nuevamente, bueno, esto es igual a menos 1 sobre TW por la variación de la altura a la altura nominal. ¿No es cierto? ¿Qué nos representa el área por velocidad? Análisis de dimensiones. Área por velocidad. Por variación de velocidad o velocidad simplemente. El área está dada en metro cuadrado, la velocidad metro sobre segundo. Entonces, esto había tenido unidades de metro cúbico por segundo. Pero metro cúbico por segundo son caudal, ¿no es cierto? O sea, esto representa la variación del caudal, porque estamos tomando el valor incremental. En consecuencia, la derivada respecto del tiempo de variación de caudal, acá abajo tenemos área por velocidad, caudal nominal, respecto al caudal nominal. Había sido menos 1 sobre TW por la variación de la altura a la altura nominal. Esa ecuación la llamaremos ecuación 3. Ecuación 3. Volvamos a la ecuación 1. La ecuación 1 la voy a derivar. ¿Para qué? Para reemplazar la ecuación 3. Entonces, lo podemos ya borrar esa parte, ¿no? Lo hagamos por acá. Derivando la ecuación 1. Vamos a tener derivada
respecto del tiempo de la variación del caudal al caudal nominal. Va a ser igual a 1,1 derivada de la altura respecto del tiempo de la variación de altura a altura nominal, más A12 derivadas respecto del tiempo de la variación de la posición de la velocidad de la turbina a la velocidad nominal, más A13 derivadas respecto del tiempo de la variación de la posición del distribuidor con respecto a su valor nominal. Y yo creo que esto podemos ir borrando. En la modelación matemática se lleva todo a la transformada de Laplace. Entonces hagamos aquello. Recordaremos un poquito la transformada de Laplace, un repaso de la derivada de una función. Esto es igual a S veces la transformada de la función menos o más una sumatoria de las condiciones iniciales. Pero en la modelación, condiciones iniciales nosotros las consideramos iguales a 0, entonces todo eso se desecha. Ahora, esta ecuación la vamos a llevar a la transformada de Laplace. Sería la ecuación hallando la transformada de Laplace. Voy a escribir en este sector para ganar espacio. Entonces, la transformada de una derivada es S veces delta Q a Q0, pero ya en el dominio de Laplace. Más o igual a 1,1 la transformada de una derivada nuevamente, S veces la variación de la altura a la altura nominal en el dominio de Laplace, más A12 la transformada de una derivada, S veces la variación de la velocidad de la turbina a la velocidad nominal en el dominio de Laplace, más A13 S veces delta G a G0 en el dominio de Laplace. Fíjense, la ecuación 1 ya usando la transformada de Laplace se ha convertido en esta ecuación. Tal vez antes de hallar la transformada de Laplace nos hubiera convenido reemplazar aquello. Hagamos ese reemplazo. Entonces, antes de hallar la transformada de Laplace, reemplazaremos la ecuación 3 y luego hallamos la transformada de Laplace. Así vamos a evitar un paso. Derivada de delta Q a Q0, eso nos ha salido, entonces reemplazando la ecuación 3, la derivada de delta Q a Q0 es menos 1 sobre TW por delta H a H0. Igual a todo el segundo micro, ¿no? A 1,1 derivadas respecto del tiempo
de delta H a H0 más A12 derivada respecto del tiempo de delta N a N0 más A13 derivadas respecto del tiempo de delta G a G0. Ahora sí, de esta ecuación hallaremos su transformada de Laplace, hallando la transformada de Laplace. Vamos a tener menos 1 sobre TW, sale como constante. La transformada de Laplace de esa función, delta H a H0, en el dominio de Laplace, igual A11, la transformada de una derivada, S veces delta H a H0, en el dominio de Laplace, más A12, la transformada de una derivada, S veces delta N a N0 en el dominio de Laplace, más A13, la transformada de esa derivada, S veces delta G a G0 en el dominio de Laplace. Bueno, todo y ese del dominio de Laplace, ya lo vamos a poner estos paréntesis, ¿no? Bien, continuaremos. Vamos a pasar esta expresión al segundo miembro y esto al primer miembro. Entonces tendríamos menos A12 S veces delta N a N0 menos A13 S veces delta G a G0. Va a ser igual. Pasando al segundo miembro pasa como positivo y podemos factorizar entre estos dos, entre esas dos expresiones delta H a H0. ¿Qué nos va a quedar? 1 sobre TW, que pasa como positivo, más A11 por S, por delta H a H0. Bien, entonces, el segundo miembro podemos factorizar de la siguiente manera. Como un denominador TW, en el numerador vamos a tener 1 más A11 TW por S, que multiplica a delta H a H0. Acá, despejaremos delta H a H0. Vamos a hacer ese despeje por acá. Delta H a H0. Recordemos que ya está en el dominio de Laplace. TW, invertimos esto, ¿no? A cada uno de estos términos. Entonces, menos A12 por TW por S sobre ese factor que pasa a dividir 1 más A11 TW por S. Todo eso multiplicado por delta N a N0 en el dominio de Laplace. Menos A13
TW pasa a multiplicar por S, dividido entre 1 más A11 TW por S, por delta G a G0. En el dominio de Laplace. Llamaremos esta ecuación 4. La 4 nos toca, ¿no? 3 era esta. Bueno. Bien, esto es lo que vamos a reemplazar ahora en la ecuación 2, porque lo que nos interesa encontrar es el torque mecánico. El torque mecánico. Entonces la ecuación 2 la vamos a llevar al dominio de Laplace. Primero, lo voy a borrar ya esa parte.